Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por estar una vez más reunidos, por poder compartir tu palabra, por todas las cosas, Señor mío, que tú nos guardas, nos libras, nos proteges y nos bendices. En el nombre de Jesús. Vamos a compartir algunos versículos, pero la prédica parte del versículo que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, 17. Pero nos vamos a centrar en el mensaje en el versículo 16. Es un versículo conocido, ya cuando nosotros lo nombramos, muchos dirán, mira, pero el Señor siempre trata con su palabra de diferentes maneras, ¿verdad? Y hoy el trato ha sido muy especial. Dice, tiene un título, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí vamos a leer la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios me trataba con esta palabra en estos días y de tal manera amó Dios, ¿verdad? De tal manera amó Dios que Él dio, dice, pero me llamaba la atención una cosa, que amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios ama al mundo, ama a todas las personas. Pero vamos a ver la diferencia cuando ese Dios que nos ama es nuestro Padre. Y acá estamos viendo que Dios entregó a su Hijo unigénito por ese amor, para que todo el que en Él crea sea salvo, tenga vida eterna. Entonces, te decía que dio a su Hijo. Nosotros como padres podemos entender el valor de un hijo, ¿verdad? Lo que significa un hijo. Entonces Dios me trataba en estos días y con ese amor de padre a su hijo. Y nosotros, como hijos de Dios, ya hemos podido experimentar y conocemos del amor que Dios tiene hacia nosotros y el cuidado que tiene hacia nosotros. En esto puntualmente me trataba el Señor, en el amor de padre a sus hijos, como padre al hijo. Jesús lo dio todo, Jesús dio su vida por toda la humanidad, ¿sí? Él dio su vida, Él la puso. En Juan 10, 18, yo te lo leo, no te quiero hacer ir a todo. Juan 10, 17, 18, ahí Jesús lo dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Hola Gaby, bienvenida, bendiciones. Entonces estamos viendo en Juan 3:16 el versículo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por el mundo para que todo el que en él crea se salve. Jesús, decíamos recién, lo confirmábamos a través de la palabra, dio todo. Él puso su vida. Y nosotros como padres, todos los que estamos aquí presentes en este momento somos padres, ¿sí? Nosotros entendemos bien la vida de un hijo, lo que significa para nosotros el amor, la dedicación, el sustento, la alimentación, la formación. Y ellos crecen, nuestros hijos crecen y se independizan, así como también nosotros lo hicimos, ¿verdad? Estoy llevándote a que Dios se presenta como Padre, entregando a su Hijo, y dice que fue por amor a nosotros, siendo aún pecadores. Y Jesús, en esa cruz, lo dio todo.
sabemos que Jesús en Juan 10, te digo Juan 10, ¿cuál dice? Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Así que entendemos que es un amor de entrega. Y nosotros como padres naturales podemos entender lo que es amar a un hijo y lo que es cuidarlo. Bueno, decía el paralelismo de lo que es nuestra vida como papás, pero también nosotros fuimos hijos, también nosotros en un momento determinado crecimos, nos independizamos, ¿sí? Y vemos que en la palabra de Dios esto también está escrito, y cuando nosotros empezamos a conocer de Dios realmente, cuando nosotros llegamos a Dios, empezamos a conocerlo como Padre. En Marcos 10, yo te lo leo, Marcos 10, 7 y 8, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. O sea que hay una ley de vida y está avalada en la palabra de que como padres nosotros criamos a nuestros hijos, le damos todo nuestro amor, le damos toda nuestra protección, le damos dirección, los guiamos, pero hay un momento que los hijos se independizan, ¿sí? Y forman su hogar, su familia. Entonces podemos entender que hay un cortarse algunos vínculos, lo cotidiano, aquello que nosotros teníamos, ya no es, ¿verdad? Empezamos a tener un nuevo trato, un nuevo vínculo con nuestros hijos. Y vemos esa independencia muchas veces como un desprenderse. Y Dios hoy nos va a hablar acerca de lo que es eso. Cuando nosotros llegamos a Dios, te decía hace un momento, algunos llegamos rotos, otros no tanto. Algunos llegamos por el rechazo, por el abandono, por muchas cosas que hemos vivido, ¿sí? Y cuando llegamos a Él nos recibe. Y nos recibe como hijos. En esa condición, dice la palabra en Juan, yo te lo leo, 1, 12, 13, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y estos somos nosotros. Nosotros llegamos a Dios, se nos revela como Padre y empezamos a tener un trato como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque acá lo dice la palabra, todos los que le recibieron, en Juan 1:12, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos un Padre celestial, un Padre todopoderoso que nos ama, que nos recibe como hijos a todos los que creemos en Él. Y como Padre también Él nos sustenta. Nos sustenta cuando empezamos a caminar en el Señor. Somos bebés espiritualmente, ¿sí? Y vamos teniendo un desarrollo, un crecimiento. Y ese crecimiento en nuestra vida como hijos de Dios lo da Dios mismo, está en la palabra. Dice que Dios es el que da el crecimiento. Apolo plantó, el otro regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, también en Primera de Pedro, que yo lo anoté, dice que nosotros debemos desear la leche no adulterada. Cuando nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios, nosotros debemos desear y recibir la verdad. No un evangelio distorsionado, no un alimento que ni vos ni yo, madres, aquellas que somos madres y aún también los padres, le daríamos a nuestros hijos un alimento que no sea el correcto. Entonces, en toda esta comparación que Dios me trataba, este preámbulo, ¿no?, de lo que es el trato y el cuidado de los padres naturales y cómo Dios como Padre nos adopta como hijos a través de Jesús,
Y como Él, desde que nosotros empezamos a caminar de su mano, nos nutre, nos da crecimiento, ¿sí? Primero es con leche, digamos, cosas livianas, luego ya creciendo viene la vianda, ¿verdad? La palabra más nos va edificando, la palabra más edificadora, diría yo. El Señor ya nos pone en distintos procesos en los cuales nosotros vamos creciendo gracias a Él y de su mano. Entonces somos restaurados, somos libres, ¿sí? Estamos seguros, decime si no te pasa, digo a mí como mamá, me ha pasado de que el Señor me llevó en ese trato de padre a mí como hija a tener una confianza en Él y poder tener paz aún teniendo a mi hija a muchísimos kilómetros. Y me hizo entender que a través de Él, a través de ese vínculo con Él, de esa oración, yo podía ponerla en sus manos y confiar en Él, que Él iba a estar a cargo. Entonces hay un vínculo precioso que se empieza a dar en nosotros con Dios como Padre. Y nosotros podemos, como padres naturales, entender lo que significa el cuidado, la protección de los hijos, ¿sí? Ese amor que nosotros les damos a nuestros hijos y que es incondicional, en el cual estamos aún hoy, que nuestros hijos han crecido y son independientes y tienen ya sus responsabilidades y todo lo que ya sabemos, nosotros estamos ahí, listos, siempre, prontos para darlo todo. ¿O no? ¿O me pasa solo a mí? ¿Verdad? En Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, está hablándole a los padres naturales, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nos llama malos a los padres naturales, porque sabemos que la palabra dice que bueno, solo Dios. Malos, ¿por qué? Porque nosotros vamos a errarle, le vamos a querer hacerlo mejor, pero vamos a errarle. Y vamos a querer tomar decisiones y vamos a querer cosas que quizás antes de conocer más la palabra creíamos que estaban buenas o no le dábamos tanta importancia a otras que sí son complicadas. Y el Señor dice, si ustedes, siendo como son, dice, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios, como Padre, a nosotros nos da lo bueno, lo que sabe que es bueno para nosotros. Cuando yo empecé a caminar, digo a caminar porque uno empieza a caminar, a avanzar, a crecer, a desarrollarse, y no te quedás en el mismo lugar que cuando llegaste a conocerlo, cuando llegamos a los pies de Jesús. En ese caminar uno va conociéndole, va creciendo y su palabra te va transformando en ese andar, en ese crecer. Jesús siempre está guiándonos de su mano. Como Padre, no siempre nos va a contestar las oraciones cuando nosotros queremos o como nosotros las queremos. Como Padre, sabe qué cosas son buenas para nosotros y sabe qué cosas no, sabe qué cosas tienen su tiempo y qué cosas no tienen su tiempo. Y yo te lo digo porque recuerdo que cuando llegué al Señor, y ahí empieza el desenlace de la prédica, yo le buscaba, yo clamaba, yo me levantaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y ahí estaba como gurí caprichoso, derramándome y pidiéndole al Señor lo que anhelaba, lo que quería, lo que entendía, lo que necesitaba. Y solamente Dios me dio lo que yo necesitaba. Yo lo entendía, capaz que no. Pero ese Padre bueno no me respondió como yo quería a muchas de mis oraciones.
pero yo continué caminando de su mano. Y muchos de ustedes también están bajo la guía, muchos de ustedes no, ustedes están, todos los que estamos reunidos estamos bajo la guía de Dios como nuestro Padre, caminando de su mano. Y Él nos ha estado dando el crecimiento que todos necesitamos. Voy a leer la palabra que está en 1 Corintios 3, 6, que es la que habla de esto que te decía del crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, acá está hablando, ¿no?, de las personas que nos hablan de Dios, que nos traen a su palabra, sino Dios que da el crecimiento es el que realmente es algo, dice allí, ¿no? Yo lo tenía anotado y ahora lo vi. Entonces, Dios siempre nos va a llevar a más, como un padre lleva a sus hijos a que se desarrollen, a que crezcan, a que se formen. Pero en un momento me hizo entender algo el Señor, y ahí vino el quiebre. Así como ustedes aman a sus hijos y le dan todo, y esos hijos ya formaron sus hogares, ¿verdad? Ellos ya no están con nosotros. Y así como nosotros, como padres, anhelamos esos momentos que como ahora ya son grandes, ¿verdad?, que como ellos ya hicieron sus vidas, tienen otras responsabilidades, otras prioridades, se dedican a otras cosas, esos momentos que nosotros como papás anhelamos y ya no los podemos tener como cuando eran pequeños, porque nos necesitaban, pero ahora ya no nos necesitan tanto. Pero anhelamos momentos de calidad. Anhelamos momentos de compartir dentro de las prioridades que puedan tener nuestros hijos, también nosotros poder tener ese tiempo, esa participación. No sé si me pasa solo a mí como mamá, ¿verdad? Que anhelamos, pero todo eso cambió, porque nuestros hijos ya no nos necesitan como antes. Pero nosotros seguimos ahí, dispuestos a todo lo que ellos puedan necesitar, pero anhelando, ellos ya tienen otras prioridades, ellos ya tienen otros compromisos, otras responsabilidades. ¿Sabes qué me puso el Señor así a fuego en el corazón? Así como tú anhelás como mamá, yo también. Wow, dije, Señor, me estás tratando con esto. Yo también, me dijo el Señor. ¿Sabes? En nuestro caso, es sano, es saludable que nuestros hijos sean independientes, ¿sí? Que ellos ya se hayan independizado. Aunque vuelvo a decir, siempre como papás estamos pendientes, dispuestos, ¿tá?, para darlo todo sin que esperemos nada a cambio si es necesario. Dios también. Dios siempre permanece ahí. Pero ese llamado del Señor a hacerme vivir una situación que se dio en mi corazón y yo la sentí tal como te la desarrollo, ya nosotros no tenemos ese rol, ya no tenemos ese lugar, pero sí anhelamos ese compartir, ese momento de calidad, diría yo, con nuestros hijos. El Señor me hizo entender, yo también, al igual que nosotros, nuestro Padre Celestial. Tiempo con nuestro Padre. El que nosotros hayamos crecido en el Señor, que crezcamos, que nosotros hayamos recuperado nuestra identidad en Él, que nuestro diseño original, cuando empezamos a conocerle, empezamos a oír la palabra, vamos y nos reunimos y compartimos y crecemos a través de la palabra y de la relación y de la oración y de alabarle y de adorarle, todo eso hace que nosotros compartamos con Él y vamos creciendo, pero también me hacía entender el Señor que muchas veces nosotros empezamos a, ¿cómo sería la palabra? Mirá,
empezamos a, no quiero decir descuidar, pero empezamos a estar en una zona de confort, hemos recibido las bendiciones, estamos parados de una manera distinta, nos empezamos a sentir seguros, que empezamos a descuidar ese tiempo de calidad con Dios. Dios no me habló por nada, me habló y me permitió vivir en lo personal cosas que cuando yo oraba y le pedía al Señor, eso fue así. Yo también, yo te entiendo, yo también quiero contigo lo que tú estás anhelando con tus hijos. Y no porque no lo tenga, sino porque las cosas van cambiando y uno tiene que irse adecuando. Y entendía que en la medida que nosotros crecemos, que recibimos las bendiciones, que nos empiezan a ocupar, Dios nos bendice y esas bendiciones nos ocupan, nuestras prioridades y responsabilidades, al igual que lo natural, son mayores, y esas responsabilidades hacen o nosotros hacemos que para aquel que lo dio todo en esa cruz, que dio todo ese amor incondicional y que permanece a pesar de que nosotros empecemos como a hacer la plancha, a estar en esa zona de confort, a ya no buscarle, como te decía yo, que me levantaba a las 3, a las 4 de la mañana, a clamar y a adorar, a pasar ese tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas empiezan a estar de una manera más estable y yo descuidamos ese tiempo, hace que ya no dispongamos ese tiempo de calidad con Dios. Con Dios, como papá, como nuestro Padre Celestial, es distinto que con los padres naturales. Al igual es el amor, la entrega y la dedicación, pero con Dios, a mayor crecimiento, mayor dependencia. Cuanto más empiezo yo camino en el Señor, mayor es mi dependencia. Tiene que ser mi dependencia de Él. Mi dependencia de estar en lo íntimo con Él. Mi dependencia en las oraciones, mi dependencia en las decisiones. Cuando nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, tendemos a restarle de nosotros a Dios. Esto me hacía entender el Señor en mi vida, en mi relación, en mi vínculo con Él. Entonces, si bien con los padres naturales está bien y es sano la independencia de los hijos, con Dios como Padre Celestial, en eso es totalmente lo contrario. Mayor nuestra dependencia de Él tiene que ser. No sé si entienden, seguramente el Espíritu Santo empieza a mostrarnos a cada uno, pero me hacía entender eso el Señor, que Él quiere ser el centro en nuestra vida, que Él quiere seguir siendo eso primordial, eso prioritario, lo primero, y que nosotros no dejemos de valorar su amor. No dejemos de valorar su presencia. No dejemos de valorar ese sacrificio en la cruz. Porque es de su mano. Es con Él. Debemos nosotros siempre estar buscando de Dios para estar en esa relación en la cual me permita a mí conocerle más, me permita a mí seguir siendo ministrada, sanada, liberada, restaurada, hasta alcanzar, dice la palabra de Dios, la estatura de Cristo. Es con Él. No es por que yo simplemente le conozca. Dios demanda de sus hijos amados ese tiempo
ese tiempo de entrega, ese tiempo de compartir, ese tiempo donde en lo íntimo hay un ida y vuelta. Y aunque vos y yo nos distraigamos por la cantidad de situaciones, cosas, conflictos emocionales, situaciones de la índole que sea, a veces físicas, Él permanece. Él permanece y está listo y pronto, al igual que vos y yo como mamá y como papá, tú. Estás listo y pronto cuando nuestros hijos nos escriben un mensaje o sabemos que algo no está bien. Ahí estamos, listos, prontos. El Señor no se mueve. Dice, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Pero sí me hizo sentir, entendía el dolor del corazón del Padre. El dolor del corazón del Padre, que muchas veces le damos migajas de nuestro tiempo. Pero hubo un tiempo en que no era así. Hubo un tiempo en que hubo un clamor. Hubo un tiempo en que hubo una entrega total. Entonces, me gustó cómo me lo fue comparando, ¿no? Era como confrontando, oposición igual, ¿viste? Las cosas que son iguales, pero las cosas que son distintas. A mayor crecimiento, mayor dependencia de Él. Cuanto más crecemos espiritualmente, más dependemos de Él. Él nos anhela. Él nos anhela. Él anhela pasar tiempo contigo y conmigo. Yo decía, Padre, ¿cuántas cosas uno puede ver reflejadas cuando las vivimos nosotros? Las podemos entender. Todo lo que pasamos por alguna cosa, podemos entender a aquel que la está pasando. Y cómo Dios permite que vivamos diferentes situaciones muchas veces para que entendamos cómo es el corazón del Padre, para que entendamos de qué manera Él quiere que nuestra vida esté guardada, que esté cuidada, que esté protegida. Amén. Y dándonos siempre ese alimento. Él sigue cuidando de nosotros, sus hijos, al igual que nosotros cuidamos de los nuestros. Que si hay algo que considerar, si hay algo que cambiar, si hay algo que nosotros debemos hoy despojarnos, si hay algo que nosotros hoy debamos renunciar, que entendamos que el amor de Dios todo lo cubre, todo lo suple, y que Él está allí para darnos siempre la respuesta que necesitamos. Pero como papá celoso, papá que por amor dio a su hijo, Él demanda de nosotros también ese tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad con Dios, que siempre, todo lo que viene de Dios redunda en beneficio, en bendición para nuestra vida. Cuando estaba hoy de mañana preparando el mensaje, el versículo de cierre que vino fue: en su presencia hay plenitud de gozo. Si no hay gozo en mí o en ti, si hay ansiedad, si hay incertidumbre, si hay desánimo, si hay tristeza, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, compartíamos el otro día, somos llenos de Él, y el aceite que simboliza el Espíritu Santo en su presencia nos va, ¿se acuerdan? Nos va nutriendo.
Y si estamos como odre viejo, que el odre viejo es un cuero que se reseca y no puede contener como recipiente lo que se va a volcar en él, en la presencia de Dios nosotros somos suavizados, en la presencia de Dios nosotros somos renovados, en la presencia de Dios vamos a encontrar plenitud de gozo. Y eso sabes que va a requerir renunciar muchas veces a la complacencia, a la zona de confort, a lo que te gratifica, a lo que nos complace, como decía, a que nuestra carne nos va a pedir muchas cosas, a que nuestra voluntad va a querer otras, y que, por eso te decía, renunciar, despojarnos, para ir a estar con nuestro Padre Celestial. Y entonces nuestro lamento será cambiado en baile. Y todas esas cosas que estamos batallando con nuestras fuerzas o que nos están dejando allí estancados, van a ser transformados. Y sobre todo, alegrar el corazón del Padre, alegrar el corazón de Dios, que nos ama y que sea por amor. Sobre todas las cosas, que sea por amor, que vayamos a buscar de su presencia y a estar tiempo con Él. Un día lo hicimos, o varias veces, o cuando las papas queman lo hacemos. Me hace acordar muchas veces a uno como hijo también que actuó así con sus padres. Pero hoy, que la dependencia con nuestro Padre sea cada día mayor. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nuestra gratitud por ese amor que recibimos incondicional, sin merecerlo, sea constante y se manifieste en todo nuestro vivir. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, yo quiero darte gracias. Yo te pido que ahí donde estás cierres tus ojos y le permitas al Espíritu de Dios hoy que te muestre claramente qué es lo que el Padre está queriendo con tu vida, qué es lo que Dios está queriendo hablar a tu corazón, qué es lo que Dios está hoy de alguna manera, aunque suene feo, reclamándonos, que como hijos hemos dejado de lado. Padre, en el nombre de Jesús, perdona todo aquello, Señor, que entronamos, que le dimos prioridad, que desplazamos, Señor mío, de ti, te desplazamos a ti, dándole lugar, Señor mío, quizás a las mismísimas bendiciones y provisión y todo lo que de ti hemos recibido. Yo quiero darte gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú, Señor mío, con tu infinito amor y misericordia nos atraes, nos redarguyes y nos edificas. En el nombre de Jesús, Padre, guíanos a despojarnos, a renunciar a todo aquello, Señor, que antepusimos para estar contigo, en ese tiempo de calidad que tú nos pides, que tú anhelas y que podemos entender perfectamente con tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, Dios los fortalezca, Dios los guíe. Les doy gracias por compartir y estar allí. Bendiciones.